Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa. Soy el profesor Alexander Martínez y tengo el gusto de acompañarles en esta sesión. Antes de iniciar, recordemos practicar las medidas de cuidado implementadas en esta contingencia sanitaria. Lavarse las manos por lo menos durante 20 segundos, varias veces al día. Usar el cubrebocas correctamente, es decir, cubriendo nariz y boca. Mantener la sana distancia. Procurar no tocarse el rostro y realizar el estornudo de etiqueta. El propósito de la sesión de hoy es describir las políticas sociales del cardenismo y de los gobiernos civiles hasta la década de los 70. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan lápiz o bolígrafo, cuaderno y su libro de texto para profundizar y ampliar sus conocimientos acerca del tema. ¿Están listas y listos? ¡Comencemos! En 1911, uno de los cuadernos escolares del joven Lázaro Cárdenas del Río se convirtió en su diario, el cual lo acompañaría hasta 1970, casi 6 décadas de escritos. ¿Se imaginan? Estos han sido compilados en la actualidad en 4 tomos titulados Apuntes. Gracias a estas memorias es que podemos conocer distintas facetas de este protagonista de la historia de México en el siglo XX. Su infancia, el ingreso a la Revolución Mexicana, el mandato como gobernador de su natal Michoacán, la llegada a la presidencia y su cargo como secretario de Defensa Nacional durante la Segunda Guerra Mundial. Leamos un fragmento de su infancia. Nací el 21 de mayo de 1895. Mis padres, Dámaso Cárdenas Pinedo y Felicitas del Río Amezcua. Él, originario de Jiquilpan, y mi madre, de Huarachita, Michoacán. A la edad de 6 años, ingresé a la escuela que atendía Mercedita Vargas. Concurríamos 12 alumnos con cuota de 2 pesos mensuales que pagaban mis padres. Ahí aprendí las primeras letras. 2 años después, ingresé a la escuela oficial a cargo del maestro Don Hilario de Jesús Fajardo, en la que llegué al 4º año, que incluía materias que hoy se dan en 6º año. El profesor Fajardo atendía 300 alumnos, auxiliándose con alumnos del 3º y 4º año. Cariñoso y enérgico cuando así lo merecíamos. Los sábados por la tarde, nuestro maestro Fajardo nos llevaba a la Alameda, en donde jugábamos pelota o jineteábamos becerros. El domingo hacíamos con él excursiones a los ranchos cercanos, como el Collacho, al Cerro de San Francisco, Antiguo Huanimba, Lugar de Flores o las comunidades de Totolán y Los Remedios. En todas las excursiones, la plática amena de nuestro maestro nos hacía conocer la obra de la naturaleza. Ponía especial empeño en hablarnos de los árboles, de su importancia y del cariño que debíamos guardarles. Es el árbol, nos decía, es el mejor amigo de los niños. Los cobija con su sombra, da salud y frutos y en general enriquece a los países. Ahora leamos un párrafo escrito el 16 de junio de 1911. Estaba por cumplir 16 años. Creo que para algo nací, para algo he de ser. Vivo siempre fijo en la idea de que he de conquistar fama. ¿De qué modo? No lo sé. Soñaba una noche. Una noche borrascosa, soñaba que andaba por montañas, con una numerosa tropa, libertando a la patria del yugo que la oprimía. ¿Acaso se realizará esto? Puede ser. Pienso que de escribiente del puesto que ocupo jamás lo lograré, pues en este no se presentan hechos de admiración. De escribiente no, pues aquí no se consigue con la pluma solo con la pluma. No se conquista fama que para hacerse temer. ¿De qué pues logro esta fama que tanto sueño? Tan solo de libertador de la patria. El tiempo me lo dirá. Hasta aquí la lectura. ¿Y ustedes llevan un diario? No duden en escribir sus experiencias. Escribir es un ejercicio cotidiano de aprendizaje. El anhelo de fama del Cárdenas adolescente llegó, pues se convirtió en presidente de México. Es uno de los presidentes más recordados de la historia de nuestro país. Conozcamos por qué. Empecemos explicando qué es la denominada política social.
La política social del Estado mexicano durante la mayor parte del siglo XX estuvo normada por la Constitución promulgada en 1917, que emanó de una lucha inicialmente política, pero que recogió a lo largo de la década en que tuvo lugar la Revolución Mexicana las exigencias de los muy diversos grupos que se unieron a la causa. A través de la Constitución política, el Estado reconoce a su población determinados derechos sociales y se erige a sí mismo como el principal responsable del bienestar de dicha población. Para garantizar la plena satisfacción de las necesidades sociales, se desarrollaron diversas políticas que buscarían garantizar la satisfacción plena de estas. Algunos de los derechos fundamentales que la Constitución consagró desde 1917 son la educación, la salud, la propiedad de la tierra, la protección al trabajador y algunos otros que se añadieron con el tiempo. Los primeros gobiernos posrevolucionarios tomaron algunas medidas tendientes a minorar las malas condiciones de vida en algunos sectores de la población, bajo el esquema de beneficencia pública. Sin embargo, sería este el gobierno del general Lázaro Cárdenas que el término de beneficencia fue cambiado por el de asistencia, con lo cual se reconocía que el Estado tiene la obligación de garantizar a la población salud y auxilio social. A partir de ese cambio de visión, se reorientaron los objetivos y métodos de atención, ya que a partir de ese momento no solo se buscaría atender a los más desvalidos en sus necesidades básicas, sino que se buscaría, a través de los diversos programas, integrarles a la vida productiva del país. Comencemos con el cardenismo. Con Lázaro Cárdenas llegaría a su cénit la Revolución Mexicana. Durante su gobierno, se sentaron las bases que dieron solidez al Estado mexicano posrevolucionario. Se realizó la más completa reforma agraria de todo el siglo XX. Se destruyó el latifundismo, se distribuyeron entre campesinos y ejidatarios algunas de las tierras más ricas y fértiles que estaban en manos de oligarquías terratenientes y de extranjeros. Y se realizó la expropiación de la principal industria nacional que estaba en manos de compañías norteamericanas y anglo-holandesas, el petróleo, que fue utilizado como pivote para el desarrollo de la industria nacional. Cárdenas se apoyó en la fuerza de los trabajadores, campesinos y burócratas mexicanos, gracias a que desarrolló un intenso activismo por promover su organización y la satisfacción de sus demandas, a cambio del apoyo al presidente y de su incorporación corporativa al partido oficial. Con Cárdenas, el Estado adquirió una enorme legitimidad y fuerza. Fortaleció, asimismo, a la institución presidencial como el principal e indiscutido poder nacional, al que se subordinaron todos los demás. Esto ha sido denominado presidencialismo. Las transformaciones cardenistas, el apoyo corporativo de las organizaciones de masas y la poderosa presidencia que consolidó serían los pilares que permitirían el desarrollo económico y la estabilidad política que caracterizó al país en las décadas posteriores. Para llevar a cabo su proyecto de hacer justicia a los campesinos y obreros del país y aplicar el contenido nacionalista de la Constitución, Cárdenas necesitaba, además del apoyo del ejército y de la burocracia que ya tenía, de la fuerza de masas de las organizaciones de trabajadores y campesinos. Se alentó desde el poder la organización, la lucha y la movilización de los trabajadores. El presidente apoyó las demandas salariales, la sindicalización y los contratos colectivos que establecían mejores condiciones laborales para los trabajadores y presionó a los patrones para que cubrieran esas peticiones. La visión cardenista de justicia social plasmada en el Plan Sexenal incluyó, entre sus aspectos más sobresalientes, el reparto de 18 millones de hectáreas a la población campesina, pero sumando a ese reparto el esfuerzo institucional de hacer rentables las tierras repartidas a través de la creación de instituciones financieras del Estado como el Banco Nacional de Crédito Ejidal o la creación de cooperativas agrarias y ejidos colectivos que permitieran a los pequeños productores competir con el capital privado. Muchas de esas tierras eran de las mejores que había en el país, en beneficio de casi 800,000 familias del campo. También
se crearon la Secretaría de Asistencia Pública y el Departamento de Asuntos Indígenas. El impulso que la organización sindical recibió en ese sexenio permitió mejoras importantes en los niveles salariales y en la vida de los trabajadores. En 1936 se creó la Confederación de Trabajadores de México, CTM, que, encabezada por Lombardo Toledano, se convirtió en la central más fuerte del país y en uno de los pilares del régimen cardenista, quien la utilizó para respaldar su política. La CTM fue la central obrera más importante durante el cardenismo, pero nació sin independencia política, pues estaba completamente subordinada a Cárdenas y dependiendo desde entonces del respaldo oficial. También promovió activamente la organización campesina y se creó en 1938 la Confederación Nacional Campesina, que sería la gran central agraria del país en el cardenismo. También quedó subordinada a la institución presidencial. Otro aspecto fundamental de la política social del régimen cardenista se vinculó con la educación, que en ese sexenio fue objeto de una reforma constitucional. El objetivo de la política educativa del cardenismo no solo implicaba la ampliación del alcance de esta, sino, sobre todo, hacer de esta educación una con tendencia laica y científica que permitiese a los educandos comprender la realidad y el mundo que les rodeaba a partir de fundamentos racionales, científicos y no religiosos. Se crearon instituciones enfocadas en la capacitación de la mano de obra que la creciente industrialización estaba requiriendo, entre ellas el Instituto Politécnico Nacional, sin dejar de lado las humanidades y ciencias sociales, pues también se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para consolidar sus reformas y establecer una estructura institucional que garantizara la continuidad de las políticas cardenistas y de las conquistas de los trabajadores y campesinos, Cárdenas reformó el partido oficial y transformó en 1938 al Partido Nacional Revolucionario, PNR, en un partido que era el fiel reflejo de la política de masas cardenista, el Partido de la Revolución Mexicana, PRM, antecedente directo del Partido Revolucionario Institucional. El nuevo partido estuvo compuesto por 4 sectores organizados corporativamente: los obreros de la CTM, los campesinos de la CNC, los burócratas de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado y los militares. Acorde con el espíritu de la época y con la ideología de Cárdenas, el nuevo partido se declaró partidario de una democracia de los trabajadores y nacionalista revolucionario. Cuando las reformas cardenistas y su política de masas habían llegado a su punto más alto, después de la expropiación petrolera, con la popularidad y fuerza que había alcanzado el presidente y el vigor que demostraban las nuevas instituciones puestas al servicio del Estado, la política presidencial de reformas y transformaciones sociales se detuvo. La percepción de Cárdenas fue que seguir ese camino polarizaría aún más a la sociedad mexicana y que la mejor forma de consolidar y dar continuidad a los logros era no profundizar las reformas. Los 2 últimos años del gobierno cardenista fueron muy diferentes al frenesí de los 4 primeros. Conozcamos sobre el cardenismo y particularmente sobre la expropiación petrolera a través de los siguientes videos. El general Lázaro Cárdenas, michoacano, revolucionario y presidente de la República de 1934 a 1940. En su aniversario luctuoso, es de importancia rememorar su legado, que fue fundamental para comprender la vida social del convulso México del siglo XX. Hombre de su tiempo, gobernó con estilo personal y renovador, con una nueva estrategia política y un esfuerzo por modificar las bases populares y nacionales del mandato presidencial y generar los cambios necesarios que la nación requería. Entre los logros de su gobierno destacaron el Plan Sexenal, que contempló reformas políticas y sociales orientadas al nacionalismo económico y el fortalecimiento del Estado. La expropiación petrolera como recuperación de la riqueza y la dignidad nacional. Y las estrategias de fomento y desarrollo al campo y reparto agrario sin precedentes,
así como el fortalecimiento de los derechos laborales de la clase obrera. Asimismo, se conformó la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural, principal programa indigenista para el apoyo económico a los grupos indígenas del país, y la Ley de Amnistía, como ejemplo de tolerancia y pluralidad, lo que permitió el retorno de exiliados nacionales y la llegada de refugiados extranjeros. En su carácter visionario, fue creador de instituciones como el Instituto Nacional de Antropología, con el propósito de consolidar la defensa del patrimonio histórico y arqueológico de la nación. A 50 años de su muerte, el legado histórico de Lázaro Cárdenas sigue vigente y es un recordatorio de que otro México es posible. A quitarle lo robado y luego echarlo al infierno. El momento estelar y el acto distintivo del sexenio encabezado por Lázaro Cárdenas y la década entera de 1930 fue la expropiación petrolera, que significó la culminación del proyecto nacionalista contemplado en la Constitución de 1917. A finales de mayo de 1937 había estallado una huelga del Sindicato de Trabajadores Petroleros, a cuyas demandas las empresas se negaron a dar cumplimiento. Negándose a cumplir con el fallo de la Suprema Corte, las compañías convirtieron un problema laboral en una disputa acerca de la soberanía de la nación sobre su territorio y sus recursos. Fue entonces cuando Lázaro Cárdenas consideró que había llegado el momento de expropiar. A las 10 de la noche del 18 de marzo de 1938, leyó por radio a la nación el manifiesto anunciando la expropiación del petróleo. A pesar de no haber existido una movilización popular previa a favor de la expropiación del petróleo, el general Cárdenas actuó en el convencimiento de que sí la habría después. Las compañías reaccionaron de inmediato, cerrando el mercado mundial al combustible mexicano y a otros productos mineros como la plata, dificultando la adquisición de refacciones y equipos, amenazando con la intervención militar en México. Pero la expropiación pudo sostenerse porque Cárdenas contaba al interior con unas bases sociales organizadas que apoyaron la resolución y también porque los tiempos internacionales, a punto de estallar la guerra mundial, estaban a su favor. Sin duda, la expropiación petrolera puede considerarse como el momento culminante del largo proceso de la Revolución Mexicana de 1910. Continuemos con los siguientes sexenios. Entre las políticas sociales más importantes implementadas por el gobierno de Manuel Ávila Camacho se encuentran la creación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Instituto Mexicano del Seguro Social. En la iniciativa de ley que creó a esta última institución, se le definía como un sistema destinado a proteger la economía familiar de los trabajadores contra la pérdida del poder adquisitivo del salario. Y señalaba el interés que al respecto podrían tener las empresas, dado que, creando en el obrero un estado de tranquilidad respecto a trascendentales incertidumbres, aumenta su capacidad de rendimiento, evita innumerables posibilidades de conflictos y tiende a crear un mejor entendimiento que permite el desarrollo de nuestra economía. Así, la industrialización y la protección al capital aparecen como protagonistas en estas medidas de política social. Aunque el IMSS sufrió algunos descalabros financieros que intentaron ser resueltos con ciertas reformas a la Ley del Seguro Social, sobre todo en lo que tenía que ver con las cuotas de aportación de los diversos sectores, para el gobierno de 1958, la situación de la institución había mejorado, haciendo posible la construcción ampliada de unidades hospitalarias y habitacionales concentradas en la zona metropolitana del Valle de México. En 1959, y bajo la presidencia de Adolfo López Mateos, se presentó la iniciativa de ley que crearía al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, enfocado, como su nombre lo dice, en los trabajadores del Estado, a diferencia del IMSS. Con esta segunda institución,
que vino a complementar la cobertura del IMSS, las acciones en materia de bienestar social fueron evidentes en el ámbito laboral y las prestaciones sociales. Uno de los sistemas implementados para este efecto fue la creación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, creada en 1962 y que garantizó la compra y regulación de precios de la canasta básica y particularmente del maíz. Ya en el periodo presidencial de Gustavo Díaz Ordaz, relacionada con esta, se creó la Compañía Hidratadora de la Leche en 1965, que apoyaría a las personas más necesitadas en su ingesta alimentaria. Se crearon a lo largo del país una serie de almacenes regionales de abasto y tiendas comunitarias, controladas por la CONASUPO, supliendo las necesidades alimentarias de los estratos más pobres del país. Se hizo evidente en las políticas públicas un reconocimiento de que el crecimiento económico en sí mismo no garantiza una mayor redistribución de los recursos y, por lo tanto, no es garantía de una reducción en la pobreza. Bajo ese esquema, durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, se implementaron una serie de medidas, por ejemplo, la creación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, creado en 1972, y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, creado en 1974. También se fundó el Fondo Nacional de Fomento Ejidal, FONAFE, para impulsar las actividades agroindustriales y los programas integrales de desarrollo rural, PIDER, en 1973. Fue un periodo en el que la oferta educativa en todos los niveles se amplió, por ejemplo, con la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otras instituciones, al igual que la infraestructura en salud. Durante la administración de José López Portillo, se confirmó la existencia de enormes yacimientos de petróleo, cuestión que incidió profundamente en la política económica nacional. En 1977, se creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, COPLAMAR, que declaró su objetivo: articular acciones que permitieran que las zonas rurales marginadas contaran con elementos materiales y de organización suficiente para lograr una participación más equitativa de la riqueza nacional. La lógica de la política social de ese sexenio fue, al igual que en el anterior, atacar la pobreza, conseguir cierta redistribución del ingreso y posibilitar el consumo a través de la creación estatal de empleos y de subsidios generalizados. El COPLAMAR, ya mencionado, y el Sistema Alimentario Mexicano, SAM, posibilitaron la aplicación de una política social con objetivos tan puntuales. Como podrán darse cuenta, algunas de esas instituciones siguen existiendo y seguramente les resultan familiares. Sin embargo, algunas otras desaparecieron o cambiaron de nombre. Antes de despedirnos, les tengo un reto. En su cuaderno, elaboren un cuadro cronológico como el ejemplo que se muestra en pantalla. Coloquen en la primera columna el año de creación, en la segunda la institución y en la tercera el periodo presidencial que corresponde. Abarquen el periodo estudiado, es decir, desde el cardenismo hasta la década de los 70. Para conocer más sobre el tema, no duden en apoyarse en su libro de texto. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.